Las aguas cristalinas, burbujeantes y vivas, como estas del nacimiento del río Cuervo en la provincia de Cuenca, constituyen ya un espectáculo insólito. Las aguas vivas tienen sus habitantes específicos. Entre ellos, quizá el más llamativo, este pájaro de blanco pecho que recibe el nombre de mirlo acuático. El mirlo acuático vive a expensas de las larvas de algunos insectos, como las efémeras, las libélulas. Algunos pequeños moluscos de las aguas dulces, las larvas acorazadas de coleópteros, las larvas de los feroces ditiscos, y esos gusanos que se protegen en tubos y que son también elementos juveniles de tricópteros y frigánidos. Las aguas puras permiten la vida a esta prodigiosa criatura que, pese a sus capacidades para la inmersión y para la natación, pertenece al grupo de los paseriformes, de los vulgares pájaros, como el gorrión o el jilguero. Un pájaro que, sin adaptaciones anatómicas llamativas, es capaz de bucear, de andar bajo el agua y de nadar con suma agilidad. Y es capaz de realizar estos esfuerzos en las aguas batidas, en las torrenteras, en las cascadas, en los escasos lugares ya de nuestro continente donde quedan aguas vivas. El nacimiento de este bellísimo río conquense es evidentemente el marco más adecuado para estas criaturas propias y específicas de las aguas puras. Hasta tal punto el mirlo acuático está ligado a los cursos de agua sin polucionar que puede considerarse que su presencia es el más claro de los síntomas de que un río está puro y vivo. Por esta razón, evidentemente, cada día hay menos mirlos acuáticos en nuestro continente. Son tan pocas las corrientes de agua sin contaminar. Son tan escasos ya estos rincones magníficos de la naturaleza que hubimos de recorrer muchos kilómetros de tramos de río para encontrar el nido y el hábitat del Cinclus cinculus. Pero no es único representante de las aguas cristalinas este pájaro. Hay también un mamífero, criatura insólita, cuyo hábitat verdaderamente mínimo se extiende desde el Pirineo hasta el centro de la península ibérica. Tiene un proceso increíble de convergencia ecológica con el mirlo acuático. Se alimenta de las mismas presas y para ello está dotado casi
de idénticas capacidades. Nos referimos, queridos amigos, al desmán de los Pirineos. Recibe este nombre porque hasta hace poco tiempo se pensaba que únicamente habitaba en los ríos pirenaicos. Es un extraño topo de agua. Pertenece al orden de los insectívoros y a la familia de los tálpidos, pero pasa toda su vida en las aguas rompientes, movidas, cristalinas, puras, a la captura de larvas de insectos acuáticos. El increíble desmán de los Pirineos no había sido filmado jamás en la naturaleza. Estos planos, amigos de la fauna ibérica, son absolutamente inéditos. Y quizá la mejor presentación de esta criatura, que parece un mosaico hecho a trozos, con restos anatómicos de otros mamíferos, con pequeña trompa de elefante, con piel de castor, con extremidades de batracio, sea presentarle en los momentos que ocupan la mayor parte de su vida. Se ha podido comprobar que más de un tercio de su tiempo útil lo dedica el desmán de los Pirineos a preparar su epitelio, su pelaje, para impermeabilizarlo y librarse así de las bajas temperaturas que reinan en los ríos de montaña. Pocas veces ha sido contemplado este animal que se oculta en las aguas movidas y que solamente fue descubierto para la ciencia hace menos de un siglo. Ahora, mientras rasca y peina meticulosamente su pelaje para impermeabilizarlo, nosotros tenemos la oportunidad de asombrarnos en su contemplación. Pero nos proponemos describir los ciclos biológicos de ambas criaturas específicas de las aguas puras, del mirlo acuático y el desmán de los Pirineos. Comenzamos, por consiguiente, en la temprana primavera, tratando de filmar el oculto nido del mirlo acuático. Este pájaro, que es asombroso en todas sus actividades, construye sus nidos en sitios tan peculiares como el registro de una presa. En el fondo del oscuro túnel ha situado el nido donde han venido al mundo sus polluelos. En primavera son frecuentes los chubascos y aguaceros que representan una rápida crecida en los ríos de montaña. Tal eventualidad podría resultar dramática para los mirlos acuáticos que sitúan sus nidos en las riberas si no estuvieran perfectamente adaptados para estos elementos meteorológicos. La crecida de las aguas habrá hecho cambiar radicalmente las características de la entrada del nido de nuestro mirlo acuático. Esperábamos con temor el desenlace del problema. ¿Sería capaz de pasar el pequeño pájaro a través de la cortina de agua?
Con absoluta naturalidad, como si lo hubiera hecho toda la vida, el mirlo acuático penetró en su túnel para dar de comer a sus pequeños. Y pasada la crecida, se fue a buscar los animalillos que constituyen su dieta. Pero es precisamente tras de las tormentas el momento adecuado para buscar a los desmanes. Nocturnos suelen cazar de día, sin embargo, cuando las aguas se enturbian y cuando pueden actuar en la superficie, merced a que los musgos, los líquenes y las hierbas están muy mojados. Tras un minuto de inmersión, el desmán de los Pirineos sale a la superficie. Su finísimo olfato le va a permitir husmear entre el musgo. Y su apetito insaciable, devoran el 75% de su propio peso diariamente, le conducirá a la caza y captura de cualquier gusano, crustáceo o insecto que se ponga al alcance de sus dientes. Observamos nosotros las irisaciones en el pelaje del desmán de los Pirineos. No es ni más ni menos que la grasa que produce una glándula situada en la base de la cola y que impermeabiliza perfectamente la pelambre. Torpe en tierra, las patas delanteras de características excavadoras le permiten encontrar sus blandas presas. Así como en el exterior, el desmán de los Pirineos se orienta mediante el exquisito olfato, dentro del agua actúa un órgano sensibilísimo situado en la punta de la trompa y que se conoce con el nombre de órgano de Eimer. Este delicado sistema de percepción permite al desmán actuar como los delfines por ecolocación. Las más leves ondas en el agua, producidas precisamente por el palmotear de sus extremidades anteriores, devuelven en forma de ecos acuáticos las formas y los movimientos que se dan en el agua habitada por el desmán. Las vibrisas, que vemos ahora perfectamente, es decir, los largos y sensitivos pelos de los lados de la trompa y de la base de las quijadas, están dotados también de la más fina de las sensibilidades. Gracias a estos elementos, el desmán puede actuar a la perfección en plena oscuridad. El ojo es minúsculo, la visión debe ser reducidísima. Los oídos se obliteran cuando el desmán está en inmersión. También debe ser muy pequeña la escala auditiva de este mamífero primitivo. Sin embargo, su agilidad para la natación resulta asombrosa y el tiempo de inmersión, 1 minuto, para una criatura de tan elevado metabolismo, resulta prodigioso. Los desmanes de los Pirineos son animales tremendamente insociables. Raramente entran en contacto. Y tienen lugar, precisamente en primavera, desde el mes de febrero, las paradas nupciales, el acercamiento entre los machos y las hembras. Tenemos nosotros el privilegio de asistir a lo violento de estos encuentros amorosos entre los desmanes. El macho pesca afanoso entre rechazo y rechazo de su presunta novia. Y ambos parteneros se informan detenidamente mediante el olfato de quién es quién. ¿Es un competidor, un presunto enemigo o un posible marido? Se ha dado la circunstancia de que fuera de las épocas de celo, machos de desmán de los Pirineos han matado y devorado parcialmente a las hembras. Puede explicarse esta agresividad del desmán
hacia los miembros de su especie por el hecho de que es un infatigable depredador que explota meticulosamente su territorio de caza, que va de 200 metros a 1 kilómetro de río. Prácticamente no hay piedra, no hay rincón que no explore el desmán para encontrar en él esa enorme cantidad de comida que precisa para mantener su termorregulación y su acelerado metabolismo. Sin embargo, es un olor especial que segregan las glándulas sexuales de la hembra y del macho en la época de celo, el salvoconducto que permite a estos primitivos animales emparejarse. Continuará el juego nupcial hasta que el macho conduzca a la hembra a una abandonada madriguera de rata de agua, donde seguramente tendrá lugar el apareamiento y el nacimiento de los 2 o 4 pequeños que constituyen la camada del desmán de los Pirineos. Pero, entre tanto, el mirlo acuático, dotado también de un metabolismo elevadísimo y necesitado de alimentar a sus 3 o 4 polluelos, que en ocasiones han llegado hasta 6, sigue acarreando comida al nido situado en el registro de la presa. Nosotros vemos perfectamente a los polluelos gracias a la luz de nuestros sistemas de filmación. Pero la hembra y el macho del mirlo acuático, cuando penetran en las tinieblas, pueden localizar a los polluelos gracias al semáforo constituido por el interior de sus picos, por la mucosa oral que tiene el mismo efecto de los llamados captafaros. Los mirlos acuáticos, como podemos observar, limpian meticulosamente el nido y los alrededores de este. Avanza la primavera, mientras tanto, en los ríos de montaña. Y nos vamos nosotros a la provincia de Guadalajara, concretamente al río Dulce. En este fresco y puro curso acuático tenemos la oportunidad de descubrir otro nido de mirlo acuático. Los pollos, ya muy grandes, han debido pasar cerca de 20 días en el interior del cuenco camuflado. Sus progenitores pueden actuar tan cerca del nido que los polluelos reciben ya una lección de pesca sin salir al exterior. Meticulosamente recoge la madre de los polluelos los más minúsculos insectos acuáticos, caracolillos, crustáceos, que va recolectando por las orillas o en el interior del agua. Las cebas se repiten con enorme rapidez y con intervalos de pocos minutos. Extrae nerviosamente el mirlo acuático la blanda larva de su caparazón. Y nuestras cámaras, situadas oportunamente en el interior del cauce del río, desvelan el secreto de la pesca de este pájaro capaz de desenvolverse en las torrenteras y en los remansos. Esta rapidez en las cebas es la responsable del precoz
desarrollo de los pollos del mirlo acuático. Se puede comprobar perfectamente que los nidos exteriores son mucho más cerrados que los interiores. Y entre las modalidades de ubicación de nidos, detrás de cortinas de agua, en el interior de oquedades o de cavernas, o en paredes prácticamente desnudas como esta, son precisamente los situados en el exterior los más abrigados y al mismo tiempo los mejor camuflados. Carga varias larvas en el pico el mirlo acuático antes de acudir a la ceba de los polluelos. Pero los desmanes de los Pirineos, que no muy lejos del nido de los mirlos acuáticos en el río Dulce, han realizado ya sus paradas nupciales, se entregan afanosamente a la pesca. Ubicaron su nido en una vieja madriguera de rata de agua, en la cual, por desgracia, no pudieron penetrar nuestras cámaras. Pero sí que fuimos capaces, sin embargo, de constatar la febril actividad alimentaria del desmán de los Pirineos, su sistema de caza. Cómo emplea la trompa no solamente para olfatear, sino también para sujetar las larvas de los insectos que constituyen la base de su alimento. Con qué febril actividad recorren estos animalillos cada rincón del río. Cómo salen siempre al exterior para alimentarse. Cómo emplean a la manera de aletas natatorias perfectamente palmeadas las extremidades posteriores. Cómo cavan y se sujetan a las márgenes con las uñas afiladas de las anteriores. Cómo recolectan increíblemente esa enorme cantidad de insectos que precisan para vivir en las aguas frías. Por fortuna, para los desmanes de los Pirineos, en primavera, las larvas de tricópteros y de frigánidos son tan numerosas que constituyen en algunos ríos de montaña verdaderos bancos. Evidentemente, el desgaste que tienen estos animalillos con los movimientos natatorios y con la exploración de sus territorios quema una enorme cantidad de calorías. Hasta el día de la fecha, prácticamente los zoólogos no habían podido tener desmanes vivos en cautividad, posiblemente porque carecían de los elementos necesarios para alimentarles. Hasta el día de la fecha no se había realizado una sola filmación en la naturaleza del desmán de los Pirineos. Prácticamente no existía una fotografía. Y asistimos nosotros ahora a una proclamación de derechos territoriales del macho desmán. Mediante la cómica actividad natatoria, trataba el desmán de hacerse ver por cualquier competidor. Pero retorna a su incesante exploración subacuática. Se aferra perfectamente con sus extremidades a las piedras y permanece ese largo minuto de inmersión que le permite cazar bajo el agua. Apaciguados ya, los feroces desmanes, gracias al amor, actúan conjuntamente. Pasados los 20 días de permanencia en el nido, nos encontramos ya a toda la familia de mirlos acuáticos del río Dulce fuera de su aposento. Los polluelos carecen de la llamativa librea de los adultos. Son de unos tonos generales pardos.
Y es que el blanco babero de sus padres es un perfecto semáforo de localización en el claroscuro de las riberas de montaña. Es como una diana, como un claro punto de atracción que han de seguir los polluelos en las turbulentas aguas de montaña. Y precisamente por esta razón flexionan constantemente los mirlos acuáticos sus extremidades. De este modo, parpadea el semáforo pectoral y se hacen ver los distintos componentes de la familia. Resulta increíble que tiernos pajarillos, poco más grandes que un gorrión, sin palmeaduras natatorias, sin adaptaciones anatómicas, puedan sobrevivir en este mundo de los ríos y torrenteras. Son incontables los enemigos de los mirlos acuáticos. Son muy probables los accidentes en el medio en que se mueven. Realmente aprenden a nadar antes de ser capaces de volar y se alimentan inmediatamente después de abandonar el nido. Pero todos estos aspectos de la biología del mirlo acuático serán precisamente el tema del próximo capítulo de la serie ibérica del hombre y la tierra.